Queridos, nunca duden que todo está procediendo de acuerdo al plan, ya que a pesar de cómo puedan parecer las cosas, estás presenciando una faceta necesaria e importante del proceso de ascensión, que es la exposición y activación de capas de energía falsa y pesada, creada y acumulada durante eones. Si experimentas una sensación de desesperanza cuando miras el mundo, reconoce que estás juzgando lo que ves con estándares tridimensionales de cómo deben ser o verse las cosas para que estén bien. Es importante recordar siempre que el mundo está experimentando ahora una energía nueva y diferente, una en la que las viejas reglas familiares ya no funcionan. Gran parte del sufrimiento que tanto los despiertos como los no despiertos están experimentando en este momento es el resultado de los intentos de aferrarse a estándares tridimensionales obsoletos. Los esfuerzos para encajar algo en un molde familiar no funcionarán porque la energía de la Tierra ha cambiado. Es posible que estén experimentando dolor en algún nivel, pero recuerden que cualquier cosa que no está alineada con el amor no es real y no tiene ley que lo respalde. No esperen que la eliminación de viejas heridas, enfermedades, creencias o acciones que han llevado activamente con ustedes a lo largo de muchas vidas suceda de la noche a la mañana. La limpieza de la vieja energía es un proceso. Ustedes son los fuertes. Una vez que una persona se despierta y se da cuenta de que es la fuente en expresión, ya no hay accidentes, porque es en este punto que el yo superior comienza a atraer a la persona las experiencias necesarias para que profundice. Muchas de estas experiencias hacen que el estudiante sincero de la verdad sienta que de alguna manera ha fallado, pero no, simplemente significa que el alma ahora está lista para un trabajo más intenso. Los tiempos actuales en la Tierra no son para los débiles. Por eso fuiste elegido para estar en la Tierra durante su proceso de ascensión. Debes recordar que las cosas no van a ser como solían ser. Muchos entienden esto intelectualmente, pero cuando surgen problemas, vuelven a las viejas formas de pensar y actuar sin darse cuenta de que muchas soluciones del pasado ya no tienen apoyo energético que alguna vez tuvieron. Esto no significa que no puedas visitar a un médico, curandero o alguien en quien confíes para obtener ayuda. Lo que significa es que antes de hacerlo, te preguntes qué estás creyendo sobre el problema y si es cierto a la luz de la verdad que conoces. Escucha y confía en tu intuición en estos y en todos los asuntos. La única realidad es la conciencia divina y sus cualidades. Todo lo demás no es más que un concepto ilusorio de esta realidad. Si te guían para ver a un médico, no significa un fracaso de tu parte. Simplemente significa que aún no estás completamente consciente de tu divinidad, pero estás en camino. No te resistas a nada. Hay quienes alcanzan el conocimiento de una verdad absoluta y luego rechazan cualquier tipo de ayuda en la creencia de que deben aferrarse a la verdad que han llegado a conocer, a pesar del hecho de que aún no se han convertido en su estado de conciencia. Estos seres queridos a menudo sufren enfermedades dolorosas. Nunca pierdan de vista el hecho de que la conciencia forma lo externo, no las declaraciones de la verdad. Se proporciona ayuda y sanación en todos los niveles de conciencia. Sean fuertes, queridos, porque vinieron a la Tierra específicamente para estos tiempos en los que sabían que podían avanzar en su propia evolución y en la del planeta Tierra. Todo avanza según el plan. A medida que las frecuencias de energía más altas fluyen a la Tierra, automáticamente disuelven todo lo que no está alineado con ellas. Aquellos que están despiertos integran automáticamente más de estas energías de luz de alta frecuencia, porque pueden alinearse con ellas, razón por la cual muchos de ustedes están experimentando
momentos intensos en forma de dolor físico y problemas en general. Cuando surjan problemas, pregúntense siempre, ¿qué estoy creyendo que me hace sentir de esta manera? Esto les guiará a la creencia particular que tienen y que ahora está emergiendo para ser reconocida y reemplazada por la verdad. La integración y la limpieza es un proceso que no puede suceder de la noche a la mañana, porque el cuerpo físico no podría soportarlo. Aquellos que parecen no tener ningún interés en los asuntos espirituales, a menudo parecen estar haciéndolo bien. Y quizás te preguntes cómo es que tú, que estás buscando traer la luz y amor a la tierra y a ti mismo, tienes todos estos problemas, mientras que esa persona que vive una vida basada en el pensamiento tridimensional parece no tener problemas. Sepan que cuando esa persona esté espiritualmente lista, también comenzará a limpiar las viejas energías acumuladas que pueden no estar en esta vida. No te juzgues a ti mismo ni a los demás por apariencias basadas en conceptos sobre el bien y el mal. Nunca puedes saber lo que está sucediendo a otro. Aquellos que parecen tener vidas más desastrosas pueden estar completando cosas que necesitaban experimentar o resolver para evolucionar espiritualmente. Saluda con amor a todos los que se ven y no se ven, a aquellos de quienes escuchas y a aquellos con los que entras en contacto. Esto no significa intentar sentir una atracción emocional por alguien. Aprende simplemente a mirarlos a los ojos y reconocer la fuerza vital que existe detrás de ellos, mientras recuerdas que solo hay una fuerza vital, y esa fuerza es Dios. Este es el trabajo, simplemente reconocer la presencia de Dios en todo lo que ves, en todo lo que oyes, saboreas, tocas o hueles, al darte cuenta de que nada más existe. Visualiza una pequeña chispa de luz en el corazón de cada persona, en el empleado de la tienda, en un compañero de trabajo, en el cartero, en un niño o un anciano, en el policía. No hay niveles de amor. Una palabra amable, abrirle la puerta a alguien, darle una palmadita al perro o tomarte el tiempo para honrar la esencia de un árbol o una flor. Todo es amor. Cualquier servicio aparentemente ordinario, hecho con respeto y amor, es un trabajo de luz. Aprende a reconocer la divinidad de toda la vida y pronto se convertirá en tu estado de conciencia, expandiéndose a través de ti donde quiera que vayas. Muchos de ustedes se encuentran ya en este nivel. Nuestro mensaje es simple: solo sigue adelante. Sabemos que los problemas y el caos parecen no tener fin y que nada va a suceder o cambiar, pero este es el proceso de evolución. Así es como se produce la ascensión de un planeta. Otros planetas ya lo han hecho. La evolución es un proceso que se desarrolla continuamente y que no se puede detener ni evitar, porque la conciencia divina es y siempre ha sido la única realidad, uno que se expresa como una forma y variedad infinitas. Somos el grupo arturiano.